esta psicología social como contraescena, como opuesto a la crueldad, estudiar la ternura es un acto político. No solamente defender, porque todos poéticamente defendemos la ternura, no, aplicarla y estudiarla, aprender el dispositivo de ternura, aprender el dispositivo de crueldad, aprender el grupo operativo como un escenario de la ternura. Bueno, Keila, ¿me puede repetir esa pregunta que usted está pensando? Profe, perdón, molesto un segundo. ¿Pueden grabar esta parte de la clase también? Yo no sé, a ver, ¿estamos grabando? Ah, no estábamos grabando. Ah, estamos grabando. Qué bien, gracias, Buenísimo, gracias. profesora. Gracias. Bueno, ahora sí, Keila. Bueno, ok, en concordancia a lo que iba comentando, ¿no? Respecto a estos miedos, estos temores que enfrentaba esta madre, Sí. respecto a esto yo preguntaba si ahí se producía una crisis, ¿no? Lo que lo asociaba con un cambio desconocido. Claro, Ese la crisis, muy bien, justamente la crisis es el escenario de nuestro trabajo habitual. En el trabajo social, en la psicología social, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de salud, por eso decía de salud, enfermedad, enseñanza-aprendizaje, en todo ámbito en donde a través del vínculo ese proceso se interrumpe, ahí nosotras tenemos trabajo. Son profesiones jodidas las nuestras, porque cuando las cosas van bien no nos llaman. Nosotros estamos cuando hay quilombo, perdonen. Es precisa la palabra quilombo, incluso tiene una historia que si quieren después la vamos a ver por qué la uso, pero la nuestra es una profesión un tanto triste, por eso hay que saber, y parte de la cátedra de nuestros contenidos al final es el cuidado de sí, cuando trabajemos sobre estrés, distrés. Las nuestras son profesiones jodidas porque asistimos a aspectos de las tristezas humanas que son, como usted dijo, Keila, crisis, porque las crisis se provocan justamente cuando se obstaculiza un proceso inevitable para la vida. Inevitable para la vida, ¿qué es? Y los vínculos tienen que actualizarse porque vamos creciendo. Podré cambiar de vínculo, podré irme de casa, sigamos con la idea de esta escena que hoy hicimos el sociodrama. Bueno, me voy de casa, dice. Sí, se va de casa, pero ¿a dónde se va? Y se va a algún otro lado, a vivir con alguien. Aunque viva solo, supongamos, se va a trabajar, va a ir a otro lado, va a entrar en un vínculo y está en un vínculo con otros y otras. Y en esos nuevos vínculos que va a generar, ¿podrá haber actualizado la historia vincular que le trababa, por ejemplo, con su madre? ¿O de pronto se encontrará, acá me dice, profe, no lo estoy escuchando, voy a salir y volver a entrar? Bueno, muy bien. Esos vínculos van a seguir estando, profe. No solamente van a seguir estando, sino que van a ir acumulando, acá entra esta idea del psicoanálisis, los fantasmas. Para el psicoanálisis los fantasmas no son los de, ahora estamos cerca de Halloween, van a decir, no son esos fantasmas de la sábana blanca. Los fantasmas son esos nudos vinculares que nunca resolvimos y nos persiguen. Entonces ella le dice a él, al final vos sos como mi viejo, le dice en la pareja. Es la cosa más cómica que he escuchado. O él dice, al final vos sos como mi vieja. Ahora, detengámonos un momento ahí, llamemos nuevamente al holograma de Pichon Rivière. ¿Qué nos diría Pichon Rivière? Dice, pero acá el problema es que vos descubrís que tu pareja es como tu vieja, el problema es tuyo, no es de tu pareja. ¿Me siguen hasta acá? Mirá qué justo que encontraste. ¿Cómo iba a saber ella que no tiene nada que ver que se parece a tu vieja? ¿Quién es el común denominador? Vos. Hacete cargo, ¿no? Le diríamos nosotros. No cargo de culpa, hacete cargo de por qué vos te relacionabas con tu vieja, ¿me siguen hasta aquí? Y ahora te relacionás con tu pareja y encontrás cosas similares que hacen crisis. Porque no es que, bárbaro, encontré una pareja que se parece con mi vieja y listo, pude cumplir el sueño de Edipo y no me va a pasar nada malo. No, no pudiste crecer.
quedaste en un pasado, no suéltame pasado. ¿Cuál es el pasado que no me suelta? Y que estoy repitiendo vincularmente algo que ya sucedió. No me estoy actualizando. Mi corposubjetividad quedó, ¿no? Hay veces vemos esos niños, esas niñas, Igual, esas niñas adultos, que no son igual creo también identidades. que, profe, Sí, ¿quién habla? Sí, Dele, escucho. Damián, igual creo que también hay Damián. personas que toman que toman esa decisión de poder soltar lo pasado y hacer lo que no se repita. Bueno, bien, muy bien. Damián. ¿Por Obviamente qué? queda en la persona. ¿Qué queda en la persona? ¿Qué tendría que hacer la persona para poder hacer eso? Ya quedamos claro que no se trata de no ver más a la vieja, pues la puede llegar a ver en su pareja. A ver en gestos, en actitudes, en acciones, en forma de vincular. Uy, me persigue. Antes venía mi vieja a decirme que estudio, ahora viene mi mujer a decirme que haga tal o cual. De la misma manera. ¿Te pareces a mi vieja? Y bueno, sigo teniendo. ¿Qué es lo que ahí sucede? Intentar desatar esos nudos, ¿no? No sé cómo se hace, pero Actualizar. Si dijimos que el vínculo es bicorporal, pero tripersonal, que el vínculo se vuelva presente. ¿Qué quiere decir se vuelva presente? Bueno, estoy relacionándome con esta persona, con este hombre, con esta mujer, con este cuerpo trans, con lo que sea, pero que además de tener sus determinaciones y sus significaciones, estoy viviendo la historia presente de alguna manera, recordando el pasado. Y le decía a Damián, ¿qué es lo que hay que hacer para despedirse de ese pasado? Hacer explícito lo que estaba implícito. Explicitar lo implícito. En términos freudianos, hacer consciente lo inconsciente. En términos pichonianos de grupo, aclarar en la tarea explícita las resistencias al cambio en la tarea implícita. En el cono invertido, que veremos la próxima clase, que es el proceso grupal que se da de manera dialéctica, en la parte inferior, que es menos espacio, están los universales de la dinámica grupal. Entre ellos, miedo a la pérdida, miedo al ataque. En la parte superior, las cosas que vemos que suceden en los grupos, que podemos anotar en una crónica, es la vida cotidiana. ¿Cuál es la tarea de la coordinadora, del coordinador? Señalar cuando la tarea implícita no permite justamente que se dé la tarea explícita, queda trabada. Y como decía Keila, entra en crisis. Porque eso es lo interesante de los sistemas complejos que somos y los que formamos parte. Cuando la necesidad no se satisface, o hay muerte del organismo, vamos a decirlo así, si un organismo no satisface sus necesidades para la vida, muere. Y si no muere, ¿qué hace? Y entra en crisis, pelea, de maneras más organizadas o menos organizadas. Eso lo veremos en psicología institucional, que es la próxima unidad, pero que ya no sé en qué unidad estamos, porque vuelvo a decir, el teórico empezó hace más de un mes, entonces, pero sí puedo dar este orden que nos permite ir viendo todos los bancos de prueba. Lo vamos a ver en el banco de prueba de alcoholismo, lo vamos a ver en el banco de prueba de la locura. El grupo operativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el concepto de Voslaski de crisis de identidad vocacional. ¿Qué le sucede al estudiante de los últimos años, a la profesional recién recibida cuando entra en crisis? Que en su conciencia aparece esa pregunta, ¿qué carajo hago acá? La misma del estudiante. ¿Qué carajo? Recuerden, carajo, lugar incómodo, desde donde se ve, crisis. ¿Qué hago acá? Perdí el sentido. Bueno, capaz que me dan un sueldo y demás, pero no tiene sentido lo que hago. Todos los años que estudié, las ganas que tenía, ¿dónde fue mi vocación? ¿Dónde fue mi pasión? Me transformé en esto que no quiero ser. ¿Qué sucede ahí, Keila? Sucede la crisis. ¿Por qué sucede la crisis? Sucede la crisis porque esas necesidades que podían satisfacerse en un contexto vincular y no en otro, vincular grupal,
han quedado obstaculizadas en su satisfacción. Ahora, alguno de ustedes podría preguntar, pero entonces los grupos que nosotros vemos que protestan, que buscan cosas, ¿en verdad son gente que anda por ahí queriendo actualizarse solamente y no tiene que ver con la administración de la pobreza, la miseria, las luchas políticas? Sí tiene que ver, sí tiene que ver. Marx lo que estudiaba, Voslaski lo que estudiaba, Pillon-Rivière lo que estudiaba, era el efecto que tenía la administración de la pobreza, la administración de la miseria, cuando los grupos y los vínculos no se actualizaban para luchar por sus derechos, a satisfacer sus necesidades, a vivir, a educarse, a desarrollar sus potencialidades. ¿En dónde? En sociedad no tenemos otra posibilidad. Los seres humanos no tenemos otra, esta especie que somos, no tenemos otra posibilidad. Entonces, vuelvo a la pregunta de Matías sobre esta triple alienación. La alienación que comienza con Marx es un concepto profundamente de la psicología social, porque lo que muestra es el obstáculo durante una, digamos, previo a una crisis y durante una crisis, cuando no se resuelve, de alguien que está separado de sí, ¿no? Imaginemos el sociodrama que hicimos, ese hijo se saca, se pone muy mal, se brota, como se dice, le tira cosas a la madre, no entremos en una cosa de violencia, enloquece, vamos a decir. Tiene una conducta del todo irracional, se hace daño, o lo que fuere. ¿Qué está sucediendo ahí? Está separado de sí. ¿Qué usa la psiquiatría del siglo XVIII como concepto de locura? Alienación. Luego la transforma en enajenación. Pero Marx venía viendo esto de la locura, en el sentido de que alienar, estar separado, en el extremo de estar separado de sí mismo, es uno de los padecimientos más intensos de un organismo. Es un organismo que no sabe cómo operar para seguir en la vida. ¿Qué es el delirio, compañera? El delirio, como me enseñó mi amigo Vicente Cito Lema, es esa desesperada búsqueda de amor, cuando todas las formas del amor se les han sido negadas. ¿Qué hace? Delira. ¿Por qué delira? Delira porque está fantaseando un mundo en donde pudiera vivir. Entonces delira. Porque el mundo en el que vive no se lo permite. Entonces delira, una crisis de alienación, separado de sí. ¿Me siguen hasta ahí? Matías, primera alienación. Segunda alienación, separado del que está al lado. Esa madre y ese hijo que hoy dramatizamos, están sufriendo, están padeciendo. Pero no el dolor inevitable que da el crecimiento y los cambios. El padecimiento, ¿qué es el padecimiento? Es sufrimiento. Es el dolor continuado, retenido, el proceso trabado, obstaculizado, alienación, separación del otro. No puedo operar con el otro. Y la tercera alienación que nos enseña Voslaski a través de Marx, Voslaski a través de la crisis de sentido, como recién decía, es que, ¿qué carajo hago yo acá? ¿Para esto estudié? O sea, este escenario no representa mis potencias vocacionales. Potencias no quiere decir que son de mañana, ¿eh? Ahora, no me siento implicada en esto. ¿Qué hace Sartre con eso? Ustedes lo pueden leer en el prólogo bellísimo que tenemos al libro de Fanon en nuestro blog. ¿Qué hace Sartre con eso? Y el ser para sí o el ser para el otro. El otro deja de ser un fin, es un medio. Lo que vos me das no me importa. Lo que vos tenés para decir, a mí no me sirve de nada. No es significativo. ¿Sí? Somos un medio. El estudiante alienado, el docente alienado, ha aprendido que el otro es un eslabón más en la cadena que le va a permitir llegar a su fin, pero no es significativo, porque no hay ninguna tarea. Hay un cómo sí. Hacemos como que estudiamos,
Hacemos como que aprendemos, hacemos como que les enseñamos, hacemos como que los evaluamos, pero no pasa nada. Pasado mañana, cuando terminaron la materia, no nos van a saludar en el pasillo, ni ustedes, ni nosotros a ustedes. Porque si una cosa aprendimos, es a desimplicarnos, a desinteresarnos por el otro, a que el otro sea un medio, nunca un fin. Estamos alienados. No es un concepto, compañera. Es una herida por donde entra el dolor del mundo. Pongámosle que nosotros no tenemos muchas necesidades, que ese hijo y esa madre están discutiendo, pero almorzaron, pero tienen su sistema de salud que los sostiene. Pero en los lugares a donde nosotros posiblemente vayamos a trabajar, en nuestra identidad vocacional, nos vamos a encontrar interpelados muchas veces por gente en donde la crisis, además de suceder, les priva de los elementos básicos para continuar en la vida. Y ahí te quiero ver si no tenés sentido vocacional. ¿De qué libro de Marx vas a sacar que el otro te importe? Y que sea inevitable desear hacer algo con el dolor del otro. Porque eso es lo que nos hace de esta especie. Le preguntan a Margaret Mead, una antropóloga, ustedes saben, si, bueno, Adolescentes en Samoa, hay tantos trabajos hermosos de esa mujer que estudió esto, las culturas, y le preguntaron en una clase universitaria, profesora Mead, ¿cuál diría usted que es el objeto, porque ella además hacía arqueología, antropología arqueológica, ¿no? Iba a lugares, digamos, estudiaba la historia a partir de los artefactos, de los objetos. ¿Cuál diría usted que es el objeto que muestra el inicio de la cultura, de la posibilidad de la especie, vamos a decir, humana? ¿Qué es el primer objeto humano? Que usted le dijo, acá hay humanidad, ya no hay animalidad, acá hay humanidad. Todos pensamos que iba a decir que es un cacharro para poner en el fuego, un pedernal para hacer una chispa, ¿sí? Esos objetos, decía, la técnica. Y con mucha sabiduría esta profesora dijo, la primera vez que vi el hueso de una pierna, creo que dijo un fémur, humano, que se había quebrado y que lo habían, y que se había recuperado, soldados nuevamente. Dice, descubrí que había cultura a partir de que a un ser le podía pasar algo, como fracturarse, y había otros de su especie que lo iban a cuidar. ¿Me sigue la idea? La cultura, ahora esa cultura hay que ver, porque hay cultura represora, hay cultura erógena, hay distintas culturas, podríamos llamar. Pero la cultura para Margaret Mead era justamente eso, la posibilidad que se dan los humanos de entender que la vida del individuo solo es posible en un colectivo. Y que en ese colectivo la capacidad de amar y la capacidad de odiar no vienen del cielo. Aunque bueno, no quiero discutir acá con la idea de las religiones, siempre han dicho que vienen del cielo, pero bueno, se practican en la tierra, ahí está, para no discutir por ahora ninguna discusión religiosa. Vendrán del cielo, vendrán de donde quieran, de otro planeta, pero se cultivan en la vida cotidiana. Odiamos y amamos, eros y tanatos. Muerte representada como ese adormecimiento que es tanatos, porque tanatos no es la muerte violenta. Las pulsiones destructivas tanáticas que decía Freud no es la muerte violenta. Thanatos es familiar, hermano de Morpheus, del dios del sueño. Thanatos es una muerte que es adormecimiento. Porque el problema con los humanos no es la muerte sino el dolor, pero eso lo dejaremos para otra clase. Y Eros.
el amor, la capacidad de amar, en este caso desde la triple alienación sería amarse a sí mismo, para reparar la alienación consigo mismo, que no es narcisismo, es una forma de narcisismo muy sana, el que se llama amarse, quererse. En verdad lo tenemos que formular desde su complejidad. Elaborar los obstáculos que nos impiden querernos a nosotras mismas. Así se llama. Lo veremos más adelante. Elaborar los obstáculos que nos impiden amarnos, querernos a nosotros mismos. Elaborar los obstáculos que nos impiden amar al otro como un verdadero otro, distinto, sin que satisfaga mis expectativas de vida ni nada de eso, y amar la naturaleza en la que estamos, la complejidad en la que vivimos. Es lo opuesto a la alienación. Ah, pero qué fácil se hace eso, ¿por qué no lo receta? No, no se puede recetar. Eso se construye. ¿Cómo? Volviendo a la pregunta de la compañera. Se construye abordando las crisis, que son la obstaculización de ese proceso dinámico basado en las necesidades. ¿Preguntas? Acá dice Juan Celú, hay una frase muy linda que dice, serás lo que tengas que ser o no serás nada. Sí, pero yo le preguntaría a Juan Celú, ¿vos sos o te haces? Y no lo digo en el ámbito insultante, como decía, vos sos o te haces, no. Los seres humanos somos como una expresión de algo que veníamos, vaya a saber en qué momento originario, mandados a hacer, o nos vamos haciendo, ¿no? ¿No seremos el azar de habernos encontrado con vínculos, con grupos, que pudieron sacar de sí y de mí lo mejor para llegar a lo que llegué? ¿No será que nos vamos haciendo? ¿No será que... A ver. Sí, Francisco. Nos vamos haciendo en el proceso. Ajá. Sí, no solamente nos vamos haciendo, sino que atendamos a ese proceso es nuestra pertinencia cada vez que decimos que trabajamos con grupo. O sea, vuelvo ahora a la parte más práctica de todo esto que hablamos. ¿Qué hacemos cuando vamos a los grupos? Sea el grupo de alcoholismo, como veremos en el banco de prueba del GIA, sea el grupo que llamamos grupo. ¿Qué hacemos? Atendemos a cuáles son las invariantes de ese complejo proceso que estuvimos hablando hoy. El coordinador, fíjense qué cosas sencillas, ¿de qué se da cuenta? La hora en que se empieza, la hora en que se termina, el lugar donde nos reunimos, acá sería el aula virtual también, que nos reunimos, cuáles son los obstáculos más explícitos, más claros para la tarea. Para ser coordinador está bueno, compañía, porque no hay que ser muy inteligente, porque uno puede descansar mucho, porque lo que tiene que ver son cosas muy concretas. En relación a la tarea, este conjunto de personas que va haciendo un grupo en relación a la tarea, si va haciendo un grupo, si va haciendo una serie, tenemos que estudiar cultura de la mortificación, psicología de las instituciones, que nos queda, ahora lo vamos a ver a propósito del GIA. Si son un grupo, van a ir vinculándose, de manera inevitable va a asumir y adjudicar roles. Este va a ser un líder positivo, porque se le va a proyectar a él todas las potencias hacia la tarea. Aquel va a ser un líder negativo, porque se va a proyectar en él, fíjense la palabra que uso, proyectar, lo mismo que adjudicar, asumir, adjudicar, en lugar de el que reúne todos los obstáculos para la tarea. Aquel es, como decía Pichon Rivière, de quien enferma en el grupo. Aquel es el portavoz, que con angustia, que con malestar va a hablar, porque en verdad está sintiendo en su rol todos los obstáculos que tiene el grupo, y les da voz, y les da cuerpo. ¿Me siguen hasta aquí? El enfermo mental, decía Pichon Rivière, es el portavoz del dolor familiar. Asunción y adjudicación de rol. ¿Qué hace el coordinador? ¿Qué hace la coordinadora? Ve cómo en esa interacción artificial que se ha dado porque se ha reunido el grupo para tal cosa, para aprender, para gestionar,
para dejar de tomar, para lo que sea, tienen una tarea explícita, se van a dar asunción y adjudicación de roles. Y esa asunción y adjudicación de roles, cuanto más estereotipada, va a estar más al lado del padecimiento, más del lado de la enfermedad, más del lado de que no hay aprendizajes ni enseñanzas. O se van a dar cambios de roles, cambios. Yo invento un ejemplo para que quede más o menos acercándonos a esto que es muy interesante. En el grupo de alcoholismo concurre una paciente alcohólica que ya desde sus primeros días de participar en el grupo terapéutico es de alguna manera gastada, ¿cómo diríamos?, de manera un tanto sutil, por un participante varón del grupo que siempre le hace chistes, pero chistes con ese doble sentido que uno no sabe si se ríe con ellos o si se ríe de ella. ¿Me siguen? Ese humor extraño, ¿no? Que parece amistoso, pero medio jodido. Y ella, dura. De pronto se le hacen notar, se endurece en esa situación, se entra en incomodidad, porque ella vive con el participante del grupo terapéutico algo muy significativo de su historia, que son otros vínculos con otros varones que la sometían y la violentaban. No necesariamente con chistes un tanto dudosos. ¿Se entiende esto? ¿Qué logra esa mujer en el grupo institucional de alcoholismo? Y en un momento no es que se enoja, sino que se da cuenta de que si no le para el carro, para hablar mal y pronto, a ese compañero del grupo, si no le dice lo que tiene que decirle para que no se reitere ese vínculo, ella va a seguir encontrándose a todos los soquetes del mundo que la van a joder. Y no es solamente el patriarcado, es además del patriarcado. Es sacarse el patriarcado de adentro de su padecimiento lo que necesitó esa mujer. Además de hacerlo claro políticamente, lo tuvo que hacer claro psicológicamente. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es un grupo terapéutico. ¿Solamente se puede dar en un grupo terapéutico? No, por supuesto que no. En un proceso cultural en donde las feministas le están poniendo palabras a todo esto permanentemente, es mucho más fácil, o más posible, vamos a decir. No sé si fácil, porque para ser fácil tendría que haberlo pasado yo. Yo no he vivido eso, así que no puedo decirlo. Debe tener sus complejidades. Pero digo, hay culturas, por supuesto, que es mucho más fácil sacarse el patriarcado del cuerpo en un grupo institucional de alcoholismo en 2020, ya les diré cómo trabajan ahora en esta actualidad, para una mujer que hacerlo en el siglo XVII durante la caza de brujas. O sea, la materialidad de la experiencia es distinta, ¿no? Pero en ambos generan marcas profundas en los cuerpos. ¿En qué cuerpos? El cuerpo erógeno, el cuerpo imaginario, el cuerpo orgánico, el cuerpo funcional, esa complejidad. Y eso se da cuando ese obstáculo que llamamos alienación se encuentra con procesos que vamos a llamar de desalienación. ¿Cuáles son los procesos de desalienación? Por supuesto el psicoanálisis, los trabajos terapéuticos, psicoterapéuticos, pero también los grupos operativos, pero también el grupo institucional de alcoholismo, pero también los procesos de enseñanza-aprendizaje que merecen llamarse procesos de enseñanza-aprendizaje. La tarea es sanadora, compañeras. La tarea y únicamente la tarea es sanadora con nosotros. Aún sea un grupo de amigos, aún el grupo familiar tiene una tarea. Cuando muchas veces sucede esto, uno lo ve en los grupos familiares, que estaban medios como adormecidos en su vínculo y sucede algo. Sucede una crisis quizás que viene del exterior. Y ahí parece el grupo despertar, ¿no? Muchas películas relatan esto, y empezar a modificarse la asunción y adjudicación de roles y resolver la tarea. Y al resolver la tarea no solamente resuelven la tarea, sino que se encuentran modificados hacia sí mismos. Esas son las películas que nos gustan ver generalmente, donde pasa algo y el protagonista o los protagonistas al final se encuentran distintos. Bueno, por supuesto que también está ver la saga de Duro de Matar, que siempre pasa lo mismo, pero bueno, eso es pochoclero para descansar. Si uno quiere meterse en el drama,
Cuando se identifica con el drama, ¿qué le pasa? Por lo menos a mí le voy a decir. Y el protagonista está distinto, terminó la película, si sigue vivo no es una tragedia, no murió, y está distinto, ni él se da cuenta de todo lo que ha cambiado, y nosotras como espectadoras lo vemos y decimos, mirá qué cosas le pasó, ¿no? Volviendo a esto que les hablaba hace un momento, el aula feroz, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que les gusta a nuestras criaturas todavía hace 600 años que les contamos los mismos cuentos en Occidente a los niños? ¿Qué es lo que les llama la atención a las niñeces de estos cuentos que nosotros les contamos? Que hay crisis, que hay tensión, que hay necesidades, que hay peligro, pero que al final vivieron felices para siempre. Ya sé que ninguno de ustedes ya se cree esto. Nos gusta decirlo, y a nuestras niñas les gusta escucharlo, porque yo le pregunté, a Vera le pregunté, ¿y qué es, Vera, vivir felices para siempre? Y ella se quedó pensando un momento y dijo, y así como nosotros. Quiere decir que vamos bien, pero necesitamos, antes de dormir, recordar que hay ferocidad, que es un mundo donde hay ferocidad. Y recordarlo no quiere decir paralizarse frente a eso. Quiere decir estudiar una y otra vez las mejores técnicas para que esa ferocidad le ponga límite al padecimiento humano. Cultura, es lo que nosotras estamos llamadas a hacer. Preguntas, compañeras, terminamos, nos quedan 5 minutos. ¿Dónde se ve todo esto? Bueno, si lo quieren ver por el primer sobre fracaso educativo, los textos de Lazzaroni y de Vicent sobre la universidad, mi texto también donde trato a Voslaski, que es Novela del fracaso, los textos de Voslaski. Buena es para si alguien quiere incursionar y profundizar, lea a Althusser. Althusser lo que nos va a decir es cómo el Estado, como decíamos la otra vez en la clase, la compañera que se fue hoy de la clase porque avisó que iba a estar un rato, decía la clase pasada, cómo es que el Estado necesita una forma de socialización, necesita generar un tipo antropológico, y a eso le llamamos aparato ideológico del Estado, que está al lado del aparato represivo del Estado. Entonces, después Luis Althusser toma todos estos conceptos y nos enseña que al lado de la policía, para pegar y hacerle daño a la gente que se quiere organizar, están los profesionales, le llamó aparato ideológico. Es decir, está la policía, pero no se puede estar reprimiendo todo el tiempo. Es necesario también convencer. Y para convencer, entonces se va a generar, dice Althusser, aparato ideológico del Estado. No podemos vivir, podríamos decir, los poderosos, el poder entiende, y los poderosos en su ejercicio no podemos amenazar todo el tiempo. Tenemos que convencer. Y ahí entonces vamos a Sí. ¿Cómo dice? Uy, lo abrí sin querer, pero igual le voy a hacer una pregunta. Hablando del tema de vínculo, ¿no? Que lo nombró bastante. Sí. Hay una diferencia con la relación, ¿no? ¿Cuál sería? Completamente. Bien. Relación, cuando usted dice relación no me dice nada. Cuando me dice relación de A y B. Relaciones en el ámbito, en la cultura popular, que dice tengo una relación. Una relación, inclusive si yo se lo digo ahora y pensamos en una cuestión ligada al amor, no sabemos ni siquiera lo que dice. Se usa mucho cuando no se quiere decir nada. Tenemos una relación. Y el otro dice, ¿pero qué relación tenemos? O sea, ¿qué es la relación? Para nosotros, relación no sirve para analizar, sí sirve vínculo. ¿Cuál es la diferencia? Primero esa es esa estructural. Es bicorporal, estoy relacionándome con fulano, pero tengo un vínculo porque estoy proyectando, y ella o él me está proyectando parte de su historia. O sea, vuelvo a esto, soy significativo para el otro.
significo, no solamente me quiere. Hay significaciones imaginarias, reales, cosas que nos dijimos, cosas que no nos dijimos, ¿sí? El vínculo es tripersonal. Y el vínculo es, volviendo a Pigeon-Rivière, el básico de Pigeon-Rivière, el inicio de Pigeon-Rivière, es él decía, sujetos de necesidades que solo se satisfacen esas necesidades en relaciones que se llaman vínculos que nos determinan. El vínculo es esa forma en donde satisfago mi necesidad para seguir en la vida, pero además tengo un plus, esa determinación. Amo de una manera, odio de una manera. La mesa familiar de una manera. De una manera quiere decir justamente que va a ir cambiando, pero va siendo de maneras. Se la puede observar. Es la vida cotidiana. ¿Me sigue hasta aquí? Vínculo es similar en el concepto de grupo operativo a cuando decimos MRI, mutua representación interna. Cuando les preguntamos cuál es la diferencia entre un grupo y una serie, grupo operativo y serie, es que el grupo, a diferencia de la serie, tiene MRI, mutua representación interna. El otro significa. ¿Y cuál es la expresión de la cultura de la mortificación? El otro no significa nada. El otro no me importa. Por eso en psicología institucional nosotros vamos a estudiar el destrato, no solamente el maltrato. El maltrato es evidente. Lo sutil en las organizaciones institucionales, en las crisis, es el destrato. El otro no importa. No me importa. Vos sos una cadena más en mi búsqueda de vaya a saber qué. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Los textos los he ido mencionando. Céntrense en el banco de pruebas sobre el que están trabajando, que es fracaso educativo, y nos vemos la próxima. Y por supuesto escriban y hagan todas esas cosas que me permiten organizar la clase. Hasta pronto. Adiós. Chao, Hasta profe. luego. Chao, Adriana. Nos vemos. Gracias. Que anden bien. Chao, chao, chao.